Continuamos en el Café del Correo. Recordamos que están hoy con nosotros Manolo Gómez de la Torre, Manolo Pérez Fabra, Enrique Montiel y Julio Malo de Molina. Hemos hablado en el primer bloque sobre el debate del estado de la ciudad que se ha desarrollado esta mañana en el Ayuntamiento de Cádiz. Les planteaba a nuestros invitados como segundo tema de reflexión la finalización del mecanismo participativo de debate que ha tenido lugar acerca del futuro del puerto. Como saben ustedes, el Ayuntamiento de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz le encomendó a la Universidad de Cádiz y al profesor Juan Manuel Barragán que dirigieran un proceso participativo a través de distintas ponencias, distintos debates y reflexiones para ver cuál va a ser la relación puerto-ciudad en las próximas décadas. Es decir, en este tema no estamos hablando de un asunto que ocurra mañana, ni siquiera el próximo año, sino que ocurrirá durante las próximas décadas y determinará la relación puerto-ciudad pues a lo largo de varias generaciones. Tiene que ver todo con la apertura o la puesta en valor o la adjudicación o la puesta en funcionamiento de la nueva terminal de contenedores que va a liberar suelos portuarios en el antiguo muelle Reina Sofía y puede permitir una nueva relación puerto-ciudad en el muelle ciudad, con la eliminación o no de la verja y el impacto de ese nuevo tráfico de cruceros que de hace unos años para acá ha cambiado también la fisonomía portuaria. Según el profesor Barragán, la mayoría de los intervinientes en estos paneles y en estos debates han rechazado, dice Barragán, que los suelos vacantes que pudieran quedar en zona portuaria se destinen a usos residenciales y que la gente pretendía que hubiera algún tipo de usos flexibles para, en el caso de que en el futuro fueran necesarios, pudieran revertir a actividades portuarias. Pues yo veo cierto paralelismo en el tema de Puerto de Cádiz con Aeropuerto de Jerez, fíjate, porque sí, es increíble, ¿verdad? Sí. Cuéntanos. Voy a explicarlo. El aeropuerto de Jerez... ¿Hay que llamarle Puerto de Cádiz-Jerez a este? No, habría que llamarle aeropuerto Jerez-Cádiz. No, pero el puerto de al puerto de aquí hay que llamarle Puerto de Cádiz. A ver por dónde va Enrique, porque Enrique de vez en cuando nos sorprende con algunas... Puerto Bahía de Cádiz, que es lo único que son ustedes muy impacientes, ¿eh? Totalmente. Es que nos ha creado una expectativa que no... El aeropuerto de Jerez, verdaderamente el aeropuerto de Jerez-Cádiz, como Madrid-Barajas. Pues el aeropuerto de Barajas es Madrid-Barajas antes de ser Adolfo Suárez, ¿no? Pero claro, es que Barajas era un pequeño pueblo de Madrid, igual que Jerez un pequeño pueblo de Cádiz. Lo digo para que Fernando se pueda contentar. Pequeño no. Es un gran pueblo de Cádiz. Eso, correcto. Ya sabéis que a mí me encanta Jerez. Pero bueno, entonces el puerto de Cádiz le pasa un poco lo mismo. El concepto puerto de Cádiz debería ser un territorio que en este caso... Y lo es, es Puerto Bahía de Cádiz. No lo es, porque en la otra parte, en la otra orilla, con la otra orilla no se ha contado. Cuando hubiera sido mucho mejor para Cádiz contar con terrenos de la otra orilla y dedicar el muelle a la ciudad de Cádiz, El muelle sería de la ciudad de Cádiz, integrándolo en la ciudad de Cádiz y todos los movimientos industriales, de movimiento de contenedores, de no sé qué, y no haberse gastado tanto dinero en ampliar por el norte, un disparate en mi opinión, y se hubiera hecho allí, que ahora están los terrenos de Delphi, lo que se pueda de las aletas, en fin, que eso que está al lado, que estaría mejor comunicado por la vía del tren con los destinos europeos, digamos, y Cádiz resultaría beneficiada en tanto que ciudad, porque el muelle ella sería un muelle de la ciudad, no el muelle no, por eso encuentro cierto paralelismo que no sé si he explicado. Lo he entendido. Además, debo decir que paradójicamente estoy completamente de acuerdo contigo, o sea que no me explico, porque realmente disentimos sorpresivamente. Siempre dice que no, pero siempre está de acuerdo conmigo. Cuando ponéis juntos, menos con la República. Cuando ponéis juntos, la República no. La República no, porque a él le gusta mucho Corea del Norte y a mí me gusta mucho la República Francesa. A mí no me gusta nada Corea del Norte. A mí, yo una vez recuerdo. No, a mí me gusta la República Francesa. No vayáis a poner a hablar de Corea del Norte que os ve venir. Solamente el balón al pasto y vamos a hablar del puerto. Yo soy de la République Française, pero al pasto. Pues te falta aprender bien el idioma, Je parle français. No.
Al Pastor, vamos al Pastor. Pas de Bonazón. Bueno, se está notando la canícula básicamente en el debate, se está notando la canícula y el calor. Estoy de acuerdo, muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Pero no digas paradójicamente porque retiro lo de paradójico. Muy bien, gracias. Retiro lo de paradójico. A mí me parece muy bien que se haya hecho este trabajo, que lo ha llevado muy bien el profesor Barragán, que ya hizo su tesis doctoral hace 20 años sobre el tema del puerto y era una persona indicada. También ha participado como directora técnica, ha participado en la Politécnica de Madrid, ha participado como Teresa Bonilla, en fin, ha participado. Ha sido un proceso muy participativo y creo que las propuestas están muy bien. La idea de evitar usos especulativos, por decirlo de alguna manera, en los suelos que se ceden a las ciudades me parece genial. No podía ser de otra manera, porque hay, desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo en que fue un disparate la nueva terminal de contenedores, y que eso se podía haber hecho debajo de las cabezuelas, como siempre se habló. Acabo de estar hace poco visitando los puertos de Santander y de Alicante, donde se ha recuperado los antiguos muelles comerciales como marina de la ciudad, y donde te puedes tomar una copa por ejemplo en el puerto de Alicante hay un chiringuito que además es un lugar estupendo, se llama Noray, que lo ha hecho un excelente arquitecto, Javier García Solera, y está en mitad del agua, es un lugar estupendo. ¿Y en Liverpool? ¿No ha estado en Liverpool? Y en los Sí, una maravilla. No, la verdad es que hoy día los puertos se tienden a colocar fuera de las ciudades y los suelos portuarios se recuperan para la ciudad. Yo creo que está muy bien el tema de hacer usos públicos, básicamente recreativos, deportivos, de hacer usos que no compitan con los usos que ya están en la ciudad. Con los negocios de la ciudad, es decir, no poner un temas de hostelería y tal, porque supondría vaciar de contenido a la ciudad histórica, sería un problema que yo creo que se ha abordado bien, es decir, que se trata de poner usos que no estén, que sean diferentes a lo que existan en la ciudad, usos, no meter para nada viviendas y hacer usos de ocio, de equipamiento, de industrias blandas, etcétera. Ahí yo creo que el plan está muy bien, otra cosa es cómo se ejecute. Como bien decía Fernando, un día que estuvimos hablando y me asesoró sobre un artículo que tenía escrito sobre el tema, el futuro de la ciudad de Cádiz es ese. Es decir, lo que va a ser Cádiz en la próxima generación o durante el próximo siglo va a depender de lo que se decida para esos suelos portuarios. Yo creo que es importante de la economía de la ciudad. Yo creo que se podía avanzar en esta legislatura haciendo cosas. Por ejemplo, tú lo has dicho, la Plaza de Sevilla, que mejor que recuperar la Plaza de la Estación con la vista de la antigua estación que se tapó indeseablemente por un edificio construido toscamente en el año 59 y al que inexplicablemente alguien le ha dado un valor que no tiene. En fin, yo creo que se podían hacer cosas ya. De todas formas, todavía estamos en un proceso en el que hay un documento que está muy bien planteado, que lo ha llevado muy bien Barragán y los que han colaborado con él, han colaborado arquitectos, han colaborado muy eficazmente Daniel López Marijuán por Ecologistas en Acción, que ha sido compañero de esta tertulia y un hombre que tiene las ideas muy claras, como sabéis, a estos respectos. Luis Felipe Crespo, en fin, arquitectos, ingenieros. Yo creo que el documento es bueno, los planteamientos de usos son correctos y bueno, ahora hay que ver cómo se ha conseguido convencer, porque en un principio hasta por escrito Pepe Luis Blanco tenía la instrucción de meter viviendas, que siempre es la tentación de cuando ponen un suelo. Se ha convencido a Pepe Luis Blanco de no poner viviendas, de que ya las viviendas se ponen otros, que hay sitios donde poner viviendas, y yo creo que por ahí, ahora a ver cómo se desarrolla efectivamente los planteamientos teóricos para la modificación del plan de usos me parecen geniales, además sobre el producto de un proceso como se debían hacer las cosas, un producto de participación intelectual y público muy saludable. Hemos hablado antes del debate del estado de la ciudad. Yo por lo menos he sido muy negativo, ¿no?, sobre cuál ha sido ese debate, y creo que a sensu contrario tenemos un buen documento, tenemos un buen análisis. Habéis hablado de una serie de personas que han participado, por supuesto Juan Manuel como director del proyecto, han participado otros profesores universitarios de Cádiz como Manolo Acosta, que ha hecho un magnífico análisis sobre la repercusión económica del puerto de la ciudad, Daniel Coronado, gente, digamos, de las que quieren a la ciudad y que son profesionales magníficos y que han hecho un buen diagnóstico y una
Y ese es el camino, que la universidad colabore con todo esto, ¿verdad? Eso, ya está ahí camino digamos, el punto de partida. A partir de ahora, aprovechar esa potencial. ¿Quién tiene que gestionar esto? Eso es lo que a mí me da un poco de pánico, de decir, ¿qué gestores, qué ayuntamiento vamos a tener para que realmente se crea esto y sea capaz de gestionar más allá, digamos, de la política, la micropolítica de la ciudad, coger elementos positivos como los que se han visto del puerto de Málaga, etcétera? Yo ahí creo que sí es donde tendrían que darse todos la mano, realmente. Es decir, se ha hecho antes de hablar políticamente del puerto. Ahora que es el momento de hablar políticamente del puerto, es cuando yo me gustaría que las fuerzas políticas realmente, todos dicen que tenemos, es decir, ese discurso, tenemos que mirar al mar. Si Cádiz no mira al mar, eso lo dicen todos. Bueno, pues vamos a igual definir, ya se está preparando una reunión de todos los alcaldes de la bahía de Cádiz para el puerto. La bahía. Y estoy de acuerdo con Enrique en que sí falta, quizás porque se haya hecho una visión o un encargo muy particular hacia la ciudad, el haber hablado de todo lo que es el puerto de la bahía. Es decir, que el puerto de la bahía es el puerto real de la Cabezuela. Tenemos también alguna parte en el puerto de Santa María que está implicada y hay alguna que es importante en todo este núcleo. Y bueno, pues yo esperanzador, pero por otro lado expectante de que nuestros partidos políticos y nuestras fuerzas políticas, cada una de su padre y su madre, sean capaces de aunar los esfuerzos para poner en marcha algo que si se lleva por buen camino sería bueno. Perdón, un segundo, ha dicho que está de acuerdo conmigo y no ha dicho paradójicamente. Hombre, a ti y a mí nos pagan para que discutamos. Antes cuando corrigió, creí que lo que iba a quitar era lo de estar de acuerdo contigo, no lo de no lo de paradójico. Está bueno. A nosotros nos pagan para disentir. Yo lo que sí te digo, y antes lo metía en cuanto al haber, a lo positivo de este ayuntamiento, por ejemplo, haber abordado este tema de la forma que lo ha abordado. Yo ahí he de reconocer autocríticamente que tenía mis dudas y se han disipado desde el momento que el ayuntamiento ha hecho lo que tenía que hacer y lo que a lo mejor debiera haberse hecho antes, pero bueno, lo que se ha hecho, y es ante un tema de la envergadura del que estamos hablando, que concita, como aquí se está diciendo, no solo la ciudad de Cádiz y su futuro, no para dentro de 10, ni de 15, ni de 20, sino a lo mejor de 50 y 60 años, o sea que estamos hablando, y no solo la ciudad de Cádiz, sino a lo que cursimente se decía el hinterland de la bahía, pues todo eso me parece muy importante. Si ahora, además, con plazos, se dijo va a haber un documento en 6 meses, sí, ha habido un documento en 6 meses, y ahora se ha comprometido que en menos meses habrá otro plan de actuación que incluso concrete más y sirva a lo mejor para esa segunda fase, que consistirá en tener entrevistas con otros alcaldes, porque esto trasciende a los alcaldes actuales, a los que puedan venir dentro de 4 años, a las fuerzas políticas que están y a las que tendrán que en su momento nacer. Por tanto, me parece bien que en ese documento, pues me llamó la atención porque en este tipo de presentaciones no se suele dejar nada así a lo tonto, que el profesor Barragán hiciese una mención muy expresa a que los empresarios que habían estado al principio del debate, bueno, pues cuando observaron que la cosa se dirigía hacia usos no especulativos, pues parece que no habían seguido yendo con esa asiduidad. A lo mejor era una llamada de atención, como diciendo que aquí que hay que comprometerse lo público, pero no solo lo público. Tendrá que haber actuaciones de tipo privado, pero no cualquier tipo de actuación. Y es que aquí cada vez que la iniciativa privada, alguna iniciativa privada quiere meterse en algo, pues quiere meterse en asuntos que muchas veces no miran el bien general de la ciudad, sino el propio. Por tanto, ahí habrá que tener... Se puede armonizar el bien de la ciudad con el bien propio, es lo ideal, ¿no? Es que habrá que armonizarlo. Claro. Y lo que ha ocurrido muchas veces es que no se ha armonizado y siempre se ha hecho en contra del interés general y no de eso. Pero por eso lo especulativo tiene este una connotación negativa. Sí querría decir que otro, dentro de los aspectos positivos que muchas veces no nos damos cuenta, pero que están ocurriendo, por ejemplo, pues está muy bien por parte del ayuntamiento. Yo creo
que ha estado bien la actuación que se ha hecho, si bien en segunda convocatoria con el tema de la EDUSI y la participación de todos los grupos políticos que se han dado cuenta de que era importante una inversión como esa para la propia ciudad, o a actuaciones como lo que ahora se está hablando de que en algunas actuaciones la Junta de Andalucía, la propia Diputación, y se está intentando que el Gobierno de la Nación, bueno, pues se impliquen en temas que cada uno son de su competencia. Por tanto, yo creo que a lo mejor se empieza a abrir un camino que, aunque la espuma diga que hay grandes enfrentamientos, que los hay en los plenos, pero también se están dejando ver bueno, pues asuntos en los que parece que hay una implicación que se echaba de menos desde hace tiempo. Lo que yo veo, lo veo como una cosa muy positiva. Antes habéis hablado del informe de Vergara sobre la sanidad en la viña. Sí. Ahora, la participación de determinadas instituciones, porque la universidad es una institución que además tiene muchas facultades, y realmente la universidad debe ser la depositaria de la autoridad, lo que llaman los latinos la autoridad, y que hombre, que si un departamento universitario coordina, dirige pues una actividad concreta relacionada con su campo concreto, pues hay un montón de facultades en Cádiz, hay una universidad con gente pujante que también, bueno, pues habrá que pedirle, no sé, desde para los temas de gestión no olvidemos que nuevas viviendas. La universidad además es titular de un campus internacional del mar. Por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas, oye, dices tú, la gestión posterior, evidentemente, la gestión es cosa de los políticos o de cómo determinen, ¿no? Pero hombre, una universidad a la que le puedes llamar a la puerta y pedir ayuda para tantas cosas, me parece que es un bien que tiene esta potencial, potencial intelectual. Se ha hecho muy bien, además intervino solamente la Universidad de Cádiz, también la Politécnica de Madrid. Sí, el tema que se concreta... Claro, pero eso es la universidad a la que llama Madrid. Sí, el tema de participación, ¿no? Claro. El tema de participación, hoy yo creo que eso es precisamente, si en muchas de las actuaciones que se han hecho en esta ciudad se hubiese abierto un camino de participación, de mayor transparencia, que hoy es en definitiva lo que exige la gente, porque hoy lo que la gente quiere es saber, participar de alguna manera, sin muchas veces obsesionarnos en cuánta es la gente que participa, porque normalmente en estos procesos se empieza por una participación que es más bien minoritaria, pero que luego se abre y ahí juegan su papel pues las distintas asociaciones, los distintos colectivos, el propio ayuntamiento, etcétera, que son los que en definitiva, porque no se puede caer en lo que parece ser que es una grandísima innovación, que es lo que ahora anuncia el Gobierno de Cataluña sobre que la Constitución no la hará el Parlamento, sino que la hará la Asamblea, la gente, y eso que haya decidido la gente será de obligado cumplimiento para el Parlamento. Por primera vez habrá un Congreso Constituyente, bueno, eso, pero abrimos ese melón, pero quiero decir que la participación puede abrirse. ¿Dónde lo van a meter? Pero quiero decir que en el Camp Nou hablamos de Camarón, entonces van a hacer una asamblea del Camp Nou. Por eso digo que la participación tiene que ser conforme a los vehículos que hoy existen, y son muchos. Vamos a hablar de Camarón un poquito. Venga, son 25 años, ¿no? Yo lo viví, como sabéis, en primera persona. Suelo decir que el día 2 de julio fue el día del estupor. Mucha gente sabía que estaba enfermo, bastante enfermo, pero no todo el mundo sabía que es que se moría, que estaba realmente muy enfermo. Entonces ese día la gente que no se lo esperaba y la gente que lo esperó, bueno, fue un día realmente de estupor. Y el día de su entierro, que yo viví en primera, porque vamos, desde que llegó el ataúd a San Fernando y la gente esperó al furgón al otro lado del puente, y porque no quería que entrara en San Fernando en el coche, sino a hombro de una multitud de gente que estaba allí. Ese fue el día del dolor. O sea, hay dos días que son el día del estupor para mí y el día del dolor. Yo no he visto más dolor, pero dolor de verdad, que el día 5 de julio. Fue un día verdad. La gente, bueno, San Fernando, como sabéis, se llenó de coches de toda España. El pueblo gitano vino a San Fernando y era aparte que hacía un calor espantoso, un calor horroroso, ¿no? Ese calor con ese dolor. Entonces era la gente llorando y llena de sudor. Era
fue algo realmente... Entonces, en ese momento, algunos sitúan el nacimiento de la leyenda, ¿no? Yo creo que lo que eso expresó más que nada fue que la gente quería a ese artista y que la gente se consideraba dueña de ese artista y que como tal era como su familia, y cuando se nos va un familiar muy querido, realmente pues sentimos un gran dolor, ¿no? Y 25 años después observo que en San Fernando debería de observarlo esto bastantes personas, ¿no? Observo que la respuesta de los medios ha sido espectacular. O sea, los grandes periódicos españoles han hablado de Camarón, pero extensamente. Bueno, el Diario de Cádiz el sábado sacó un suplemento realmente magnífico de Camarón. Sí. El domingo lo sacó el Grupo Información, La Razón, El País, El Mundo, ABC, todos los grupos de prensa. Bueno, el sábado que estuve yo en una boda, me llamaron de Argentina, de Buenos Aires, y me hicieron una entrevista por teléfono. O sea que la demanda, lo que Camarón todavía interesa, y por eso también decimos Camarón está vivo, porque es que ¿tú sabes en qué año murió Mairena? ¿Tú sabes en qué año se enterró Caracol? No, sabemos que Mairena, Caracol eran unos maravillosos artistas, pero bueno, pero lo de Camarón es que todo el mundo lo vive, todo el mundo y los revive, ¿no? Es algo espectacular. Nosotros estamos aquí hablando. Sí, yo por contar una pequeña anécdota, contar muchas anécdotas, yo no tengo anécdotas que contar de Camarón. Tú sí, Enrique, además me consta que tienes algunas entrevistas muy interesantes con él. Y un libro. Vamos, no, me refiero... Sí puedo decir que una persona... ¿Y un documental? Una persona cercana a esta tertulia, y es que es la que nos mandó las viandas en su momento, sí. mi madre. Claro, conocía a Camarón de niño, claro. ¿Cómo la conoció? Es decir, Camarón iba a quitarse el hambre a casa de mi madre, precisamente, de mi abuelo, que le daba los bocadillos cuando iba o venía de la Venta Vargas. Mi madre vivía junto a la Plaza de Toros, y allí, bueno... Sí, porque allí estaba la calle Amargura, donde tenía la fragua a su padre. Siendo un niño, en la fragua que estaba detrás. La calle Amargura. Pues, las viandas que teníamos aquí, pues también, de alguna manera, mi madre... Sí, él fue un niño muy querido. Era un niño muy querido por toda la... Todo el mundo le daba un bocadillo o un plato de lo que estaba allí. Cuando niño, pero para que estuviera con ellos, le cantara un fandango. En el caso era... En San Fernando se ha producido un proceso de apropiación. Camarón es de la isla, ahora cada vez es más de la isla, ¿no? El otro día me decía la alcaldesa Patricia Cavada, en una tertulia que estuvimos en Canal Sur, dijo lo siguiente, que ya ella, hay veces que tenía dudas si lo que ella recordaba lo había vivido o se lo habían contado. Tantas veces la gente que ya lo tenía interiorizado como vivido, una cosa sorprendente, ¿no? Y la verdad fundamental es que todavía Camarón nos llega. Sí. Camarón es música, el flamenco es música. Camarón era un músico excepcional, y lamentablemente para ser leyenda tiene que llegar la muerte. Es decir, yo creo que es también el componente que tienen los grandes. Es decir, John Lennon es John Lennon porque murió antes de... O sea, tenemos los latinos, no solo un CD tiene, no solo por eso, ¿no? Sí, pero es un elemento... Si Camarón hubiera sido un genio musicalmente hablando, un cantador extraordinario, pues no sería una leyenda, evidentemente. Yo de todas formas quería también, aprovechando, recordar al que fue su compañero mucho tiempo, claro, Paco de Lucía. Sin Paco de Lucía no se entiende, Camarón. Que también falleció. Es que Paco de Lucía y Camarón son como las dos caras de la moneda del flamenco del siglo XX. El otro día, por cierto, una multitud enorme en la isla de Manolo, una enorme. Sí. Cuando cantó Arcángel, José Merced, Jesús Castilla, cuando cantó, antes de la noche del domingo. José Merced, lo primero que dijo cuando llegó al escenario es todo este festival, toda esta actuación se la quiero dedicar a mi amigo Camarón, el mejor cantador flamenco del siglo XX, que eso es comprometido, pues eso lo dijo José Merced en San Fernando. ¿Y es así? Yo creo que sí. Seguramente dicen que yo creo que sí, que renovó el flamenco, y después el otro cantador, en este caso cantadora, para mi gusto, se llamaba Pastora Pavón, la niña de los países, que esa era una enciclopedia, era absolutamente fantástica, pero con ser fantástica, Camarón tenía algo. Aparte también Camarón vive en una época donde los medios, y además tiene la suerte, por ejemplo, que se cruza en la vida también de su vida Ricardo Pachón, que fue un productor que lo pone en contacto con lo que estaba teniendo vida en ese momento, ¿no? Y sale La leyenda del tiempo, que fue algo espectacular. Ese disco. Bueno, ¿alguna dedicatoria? Yo tengo dos.
Yo tengo dos. Además, estás sentado además. Me he sentado en el sitio de las dedicatorias. Un saludo a Emilio. Y además, como yo creo que testimonio de que cada vez, vamos, por lo menos la percepción que yo tengo, no sé vosotros, de que este programa tiene muchísima repercusión. Sí, nos ven muchísima gente, ¿no? Sí, verdad. Y recientemente pues he tenido como 2 comentarios sobre el programa, buenos amigos que lo ven y que están, es decir, comentando cosas que se dicen en el debate y tal. Uno de ellos es Miguel González Saucedo, expresidente de la Confederación, con el cual tuve ocasión de cambiar impresiones en la universidad, un acto que hubo de reconocimiento al Consejo Social y demás. Y bueno, me decía que nos ve todos los días, vamos, todas las semanas, y que bueno, que le gusta mucho el programa, y hablando de cosas del programa. Y otro también, otro empresario, en este caso de la hostelería, el amigo Antonio Gallardo, del malagueño, del Pópulo, que también nos ve, nos sigue, y bueno, pues yo quería saludarlos a los dos porque son de estas cosas que en esta semana pues te comentan el programa, ¿no? ¿Qué ibas a decir? Antonio de María. Antonio de María, no he tenido... Ese amigo de la hostelería, Antonio, bueno, de María. Yo creo que tiene que llenar de orgullo y satisfacción a la casa, en concreto donde estamos, la repercusión que tiene este programa, ¿no? Yo quiero mandarle un saludo y un recuerdo a la madre de Manolo, que es paisana y que además ha ejercido tanta influencia en su hijo que ha empleado una expresión muy antigua que no se corresponde con lo que ha dicho. Dice: este programa tiene mucha repercusión. Eso es, así habla tu madre, seguro, estoy seguro. Este programa lo que tiene mucha gente que lo ve y que nos ve con mucha simpatía, porque dice que pues somos simpáticos. Tenemos una tertulia muy amable, donde se dice de todo, donde somos muy libres, cada uno dice lo que piensa, y que el director nos deja que digamos. Esto es sesión Ojana. Esto es la sesión Ojana. No es Ojana, es verdad todo. No voy a decir lo que decía el señor Lobo en Pulp Fiction. Yo sé lo que estás pensando, sé lo que estás pensando. Lo podéis imaginar. Sé lo que estás pensando. Bueno, pues con estos comentarios damos por concluido el Café del Correo de esta semana. Agradecemos a Enrique Montiel, a Manolo Pérez Fabra, a Julio Malo de Molina y Manolo Gómez de la Torre sus opiniones y sus comentarios. Les agradecemos a todos ustedes por habernos prestado atención y les convocamos para dentro de una semana en un nuevo Café del Correo.